Hola, en este video te voy a enseñar cómo trabajar y manipular bases de datos con el motor de base de datos SQL Server. Para empezar, una anotación que voy a hacer es que la forma que vamos a comunicarnos con este motor es muy similar a la forma que vamos a tener que comunicarnos con las personas, o sea, nuestro lenguaje. Para hay que tener en cuenta que entonces al momento de escribir las sentencias, ir pensando cómo nosotros comunicar, la orden que queremos dar, se la comunicaríamos a una persona. Para empezar estos tutoriales te voy a enseñar cómo crear tablas en este motor de base de datos, partiendo ahora de un segmento interno de una base de datos, donde va a haber dos tablas, una tabla cliente y una tabla tipo doc. La tabla cliente va a tener los atributos, o sea, la entidad del cliente va a tener los atributos teléfono, que va a ser teléfono, apellido y nombre, dirección, tipo de documento y DNI. Los tipos como sabemos en todo, siempre en lo que es programación o en base de datos, todo, siempre hay que informarle a la computadora o a los motores o lo que sea, qué tipo de datos van a trabajar, con qué tipo de datos vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, cada de estos atributos de esta entidad va a tener tipo de datos. Por ejemplo, DNI va a ser un entero, el teléfono va a ser varchar, porque, bueno, viste que los teléfonos se escriben separados con guiones y es una costumbre de la gente, o el uso de paréntesis. Entonces lo podríamos hacerlo si fuera entero, porque no aceptaría estos caracteres. Después apellido y nombre también es varchar, dirección es varchar, también pues son letras, igual que apellido y nombre. Y tipo documento, al ser la clave foránea, o sea, foránea siempre cuando teníamos una relación con otra entidad, y esa foránea terminaba siendo la primary key de la otra tabla, ¿no? La otra entidad. En este caso, tipo doc va a ser entero, porque decidimos que la relación se está a través de números. Entonces va a ser la clave foránea, tipo doc, que va a ser la primary key de nuestra otra entidad o tabla, que tiene como primary key la de tipo doc, que también va a ser entero. Siempre tienen que compartir el mismo tipo de archivo, ¿no? Y bueno, y la primary key, que nos voy a decir, de la otra entidad que era cliente, o sea, la clave con la que va a identificar a cada uno debería ser de los campos de las personas, de los clientes, va a ser el DNI. ¿Por qué no decimos hacer otro campo que sea ID cliente? Porque los DNI son únicos, ¿no? Entonces solo nos bastaría con DNI, que también va a ser entero, porque todos los DNI son números, no hay otro carácter. En la otra entidad, que era tipo documento, que es en relación 1, pues, o sea, un cliente tiene un tipo de documento, pero un tipo de documento tiene muchos clientes, tenía los siguientes atributos. Por eso que lleva la foránea. Tenemos 100 atributos, que es el ID de tipo documento, que ya dijimos que es la primera key de tipo entero, el tipo documento, que es si es DNI, si es la entidad, o sea, el nombre, que también es varchar, y la descripción, que es, bueno, varchar. Ahora empecemos a escribir finalmente la sentencia, ¿no? Si nosotros quisiéramos expresar a una persona, crear una tabla, o sea, crear la tabla del cliente, ¿cómo lo haríamos? Diríamos crear la tabla, tal tabla, cosa con el nombre, y los siguientes campos o atributos tendríamos. Bueno, entonces es create table, la tabla con el nombre cliente, porque es la primera, bueno, es la que decimos hacer, ¿no? Con los siguientes campos. El primer campo, o sea, acá no hay un orden de campo, el orden no influye en el orden de campo que escribimos, pero siempre es conveniente tener la primary key primero y después los otros campos. Entonces ponemos DNI, pues el nombre del campo, el tipo de datos es entero, y no aceptamos nulos. Porque si aceptáramos nulos, la primary key habría varios con la misma primary key y nulos no se puede, ¿no? Para una clave primaria aceptar valores nulos. Entonces, para expresar que no se aceptan valores nulos, escribimos not null, o sea, no nulos. Todos los campos van separados por coma, o sea, todos los atributos se separan por coma. Es el nombre del atributo, campo, el tipo de dato y si aceptan nulos o no. Después, los otros campos que teníamos eran teléfono, que era varchar, recordemos que eran para caracteres. Y bueno, y al ser varchar, ¿cuántos caracteres puede tener un teléfono? Vamos a suponer que 15 como mucho. Y el número de teléfono vamos a decir que, bueno, no, que acepta nulos, ¿no? Para decir que acepta nulos simplemente escribimos la palabra null.
ya para el motor de base de datos sabe que DNI es un atributo del tipo entero que no acepta nulos y que teléfono es un campo o atributo de tipo carácter que acepta 15 caracteres como máximo, pero sí acepta nulos. Después teníamos otros campos que eran, ¿no?, apellido y nombre, que es apin, agregado. O sea, ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿no? De tipo varchar. Perdón. Apellido y nombre vamos a suponer que tiene 25 caracteres como máximo, por si ustedes ponen nombre o bueno. Vamos a poner una máxima cantidad, ustedes pueden poner que quieran 50, 25, 10. Y tampoco vamos a estar nulos, o con clientes sin nombre no viene al caso. Dirección, era el otro campo, que es de tipo varchar, ¿no? Tenemos dirección del tipo varchar. Esperemos que ordenemos acá un poco. Y como máximo a una dirección vamos a poner 50 caracteres, ¿no? Y que tampoco acepte nulos. Entonces, not, no. Y por último vamos a poner la ID tipo doc, o sea, tipo doc, perdón. Tipo doc, que es del tipo entero. Y que obviamente no acepta nulos. No. Ahora, como vemos, tenemos que declarar lo que venían a ser las limitaciones y las contracciones, que en realidad son la declaración de cuáles son los campos primarios que van a ser tomados como primary key y cuáles son los campos que van a ser tomados como clave foráneo o for key. Para ello se utiliza la palabra, la palabra en inglés que significa limitación es constraint. Entonces es que va a tener una constraint, es una construcción o sea, tiene un nombre la contracción, o que la vamos a poner las primeras primarias. Entonces, PK y el nombre de, o sea, yo la forma que utilizo, ustedes pueden poner cualquier nombre, ¿no? Pero yo pongo siempre PK si es primario, PK guión bajo y el nombre del campo para guiar. ¿De qué tipo tiene esa contracción? Primary key. Y un campo adicional que más adelante voy a detallar con mejormente es el tema de índices, porque en base de datos hay como árboles con páginas para todas las claves y así resolver más fácil las consultas. Pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante, como detallar no viene el caso. Si para completar bien la consulta tendríamos que poner si es cluster o no cluster, pero es la forma que utiliza el trabajo de los índices. Por ahora vamos a utilizar clustered y ¿cómo se llama? Y tenemos que acá poner el campo, ¿no?, entre paréntesis. ¿Qué campo? El que va a ser el de primary key, ¿no?, que es DNI, porque acá pusimos que DNI es nuestra PK. Y bueno, y la forma que se van a ordenar los índices, pero ya esto es parte también del cluster, no hace, o sea, más adelante lo voy a terminar explicando. Bueno, en este caso vamos a poner ascendente. Sepan también que puede ser descendente o que puede ser not clustered. Y también esta tabla tiene la clave foránea, que es otra limitación, otra constricción. Entonces hay que agregar la constricción de tipo for key constraint. Acá es lo mismo, yo utilizo la misma nomenclatura, no sé cómo decir, con el campo tipo doc. O sea, no, esto es el nombre que ustedes quieren, vamos a recordar, de tipo foreign. Okay. Esto, que es clave foránea, clave foránea, que hace, acá no va lo del cluster, ¿no? Ya esta es solo que permanece eso para las primary key. Entonces, agregar la construcción de tipo llamada fk tipo doc. Entonces, el tipo foreign key, el campo de nuestra tabla que va a hacer funcionar como clave foránea, que como dijimos era tipo doc. Entonces, tip, ¿cómo se llama? Perdón, de nuevo otra vez, esto se me destila. Tip doc. Y por último vamos a tener que decir a qué tabla va a hacer referencia. Entonces, o sea, en qué tabla va a buscar la primary key, ¿no? Entonces, referencias o referenciándote a la tabla tipo doc
y campo id tipo doc. Acá, perdón, siempre o sea, el campo de la tabla que va a ser tomado como foráneo va entre paréntesis. Entonces va a hacer referencia a la tabla, volviendo a lo anterior, va a hacer referencia a tabla tipo doc, ¿no? Y específicamente al campo id tipo doc. Entonces, repasando todo lo que hicimos ahora, nos vendría a ser un lenguaje nuestro, castellano. ¿Qué le dijimos al motor de base? ¿Qué le estamos diciendo o qué le estamos comunicando a nuestro motor de base de datos? Es, créate una tabla llamada cliente con los siguientes campos o atributos. El campo DNI, que es del tiempo entero y que no acepta nulos. El campo teléfono, que es del tipo de carácter, que con un máximo de caracteres a escribir de 15 y que puede aceptar nulos. O sea, nulo es que no se escriba nada, ¿no? No nulo, que no acepta nulo, es que sí o sí tiene que escribir algo al momento de crear un campo. Un apellido y nombre, o sea, un campo que se haya llamado apellido y nombre, del tipo carácter, con máximo 25 caracteres y que no acepta nulos. Dirección, también, del tipo carácter, con máximo 50 caracteres, que no acepta nulos. Y el tipo doc, de tipo entero, que tampoco acepta nulos porque es la clave foránea. Hasta acá, en este pedazo, como vemos, cumple la particularidad de que es nombre de los campos, tipo de datos y si acepta nulos o no acepta nulos. Volviendo a lo que estamos diciendo antes, después viene, además agregar las limitaciones o construcciones que van a ser llamadas PK DNI de tipo primary key, que va a ser ordenada en forma clustered, o sea, los índices, tomando, o sea, va a ser primary key, haciendo referencia al campo DNI, y va a ser ordenado de forma ascendente. Recuerden que acá puede ir también descendente. A su vez, va a haber otra limitación, que es, o sea, se escribe constraint, otra limitación, llamada FK tipo doc, del tipo foráneo, del campo tipo doc, o sea, nuestro campo de la tabla, pues va a ser foránea, y va a hacer referencia a la tabla tipo, o sea, siempre va a hacer referencia a la tabla que va a ser la PK, ¿no? Que va a tener la PK, la donde se establece la relación. Entonces, refiriéndote a la tabla tipo doc y que al campo específicamente al campo id tipo doc, ¿no? Observen que en estos dos casos siempre van entre paréntesis los nombres de los campos, siempre entre paréntesis. Bueno, acá con un documento que después lo voy a adjuntar para que puedan descargar, van a tener esto mismo relatado, ¿no? Pero bueno, con otra tabla. Pero básicamente como es el orden y cómo vendría a ser en una forma medio como estructurada para que uno se acuerde, ¿no? Pero es lo mismo, crear la tabla, el nombre de la tabla, nombre de las columnas, tipo de datos y si son nulos o no, si aceptan nulos o no nulos. Y la forma que hay que dedicar las construcciones. Ahora, hay que crear la tabla tipo doc. Esto la voy a dejar para que la creen un poco solo. Pero quería aclarar una cosa. Miren en este caso. Si nosotros ejecutáramos en este momento este segmento de consulta y quisiéramos crear esta tabla, el motor de base de datos nos diría... Bueno, me recago. Pero en realidad no podría crearse. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, acá lo compiló por un error mío, pero porque tengo creada la... O sea, en la base de datos ya tenía creadas las tablas, ¿no? Lo que vendría a ser la tabla tipo doc, ¿no ven? Ya estaba creada. Pero en realidad no tendría que dejarte crear. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo referencias a una tabla que nunca creamos. Entonces acá el compilador o el motor de base de datos diría, no, esperen, esta tabla no la pueden crear. Por eso en realidad no es conveniente, o sea, con esta no hay problema con las primeras keys, pero no es conveniente acá declarar que va a haber una clave foránea. Siempre es más conveniente declararla a través de las alteraciones de la tabla que ahora en un rato voy a explicarles. Primero creemos la tabla tipo doc. Entonces, créate la tabla llamada tipo doc, ¿no? Con los siguientes campos. Y acá voy a dejar para que la hagan ustedes.
Bueno, una vez que ya ustedes hayan creado, o sea, su tabla tipo doc, más o menos tendría que tener la siguiente estructura, ¿no? O siguiendo los campos. Entonces, créate la tabla tipo doc con los campos id tipo doc del tipo entero, perdón, del tipo entero que no acepta nulos. Pero acá vamos a ver que se agregó un nuevo segmento de la sentencia que es identity, que es 0,1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta línea, este pedacito de línea, quiere decir que al momento cuando nosotros vayamos insertando datos, como esto es una primaria, que lo haga automáticamente la computadora. ¿Y de qué número va a empezar? O sea, de qué número va a ser la primera vez que agregamos un dato a esta tabla, va a empezar del 0. O sea, por ejemplo, agregamos el tipo de documento DNI, es el primero de esta tabla, bueno, va a ser 0. Ahora vamos a hacer la identidad, como estamos después indicando la coma que se va a incrementar de a 1, en la próxima fila tendría el valor 1. Si tuviésemos otra, como se incrementa a 1, vendría a ser 2. Y de esta manera nos aseguramos que siempre sea único, ¿no? Que siempre sea única la clave primaria. Siempre sea única porque lo hace la computadora. Por lo tanto, al momento de insertar los datos, nunca tendríamos que aclarar este campo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después teníamos otro campo que es tipo documento, del tipo carácter, con 5 caracteres que no aceptaba nulos, y la descripción, que es otro campo del tipo varchar que aceptaba nulos. A su vez tenía una construcción, porque es la de tipo doc, que era primary key, entonces tiene una limitación que es llamada primary key de tipo doc, de tipo primary key, en forma ordenada para los, para los índices en forma cluster, del campo y de tipo doc, porque va a ser el campo que va a funcionar como primary key, y ordenada ascendente. Y finalmente acá tenemos que dar, si lo ejecutamos, primero como dije antes, habría que ejecutar esta tabla, y después hay que ejecutar la siguiente. Pues ya tendríamos creadas las dos tablas, ¿no? Con los campos. Y vamos acá y vamos a las tablas. Entonces ya tendríamos la tabla creada. Una de las tablas y la otra tabla también creada, ¿no? Pegado sin nada. Acá esto es lo que tiene que ver acá, indica que están vacías, no tiene nada que ver con que nosotros hayamos puesto que estaban nulos o no nulos, ¿no? Bueno, hasta acá vimos lo que es la creación de tablas. Vamos un poco cómo se altera una tabla, o sea, cómo cambiar el tipo de datos de un campo, cómo agregar, o sea, la clave de forma, como yo les había dicho antes, para que no ocurra este tipo de error que les mencioné, cómo eliminar un campo de una tabla. Bueno, continuando con los videos, ahora te voy a enseñar cómo alterar, ¿no?, estas tablas que hemos creado, o sea, lo que ya había dicho antes, cómo eliminar una columna, cómo una columna, cómo especificaciones foráneas. La primera que vamos a hacer es cómo especificar una clave foránea. O sea, vamos acá de la tabla que habíamos creado, la sacamos, y cómo se la tendríamos que cargar si nosotros no hubiésemos puesto, o por lo menos para mí, nomás en la forma que yo suelo realizar, porque sé que de esa manera me aseguro que el motor de base de datos no me va a tener errores y no me tengo que estar asegurando en la forma que tengo que ir ejecutando las sentencias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo especificamos? A través de una alteración de la tabla. Porque lo que vamos a hacer es alterar las tablas que ya están creadas. Para ello, utilizamos, ¿qué palabra utilizaremos? Alter, que en inglés es alterar. La tabla, alter table. ¿Qué nombre? Suponete vamos a cargar la foránea. Entonces, ¿qué tabla vamos a alterar? La de cliente. A la tabla cliente. En esta alteración sería con. Entonces, con el chequeo y agregado, simplemente después de la misma línea de la construcción llamada fk tipo doc, del tipo foránea, de la columna tipo que va, o sea, de la columna que va a ser esa foránea va a ser tipo doc, de la clientes, haciendo referencia a la tabla tipo doc, a su primer key y de tipo doc. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hicimos? Alteramos la tabla clientes con el chequeo agregado de una construcción y lo que sigue. Es lo mismo que antes. Ahí ya alteramos la tabla y si, por ejemplo, ahora ejecutamos, primero elimino, ¿no?, las creadas. Ya no hace falta que ejecute primero la tipo doc y después la de cliente. Ahora simplemente puedo ejecutar todo junto
Y el motor de base de datos crea la cliente, pero como no tiene foránea puede crear sin problema. Crea después la tipo doc y después altera la tabla cliente agregándole una restricción de tipo foránea. Las otras alteraciones de tabla son para agregado de columna, cosa de las que había de señales, para agregado de columna, eliminación de un campo o cambiar el tipo de dato de un campo, de una columna. Entonces, lo primero que vamos a hacer, agregar una columna. Suponete que vamos a agregamos a la tabla cliente, ¿no? Un atributo que es sexo. Entonces, es alterar la tabla cliente con agregando, el campo llamado sexo, que supongamos a decir que es varchar, o sea, queremos si es masculino o femenino. Varchar. Para eso vamos a poner 10 letras. Ustedes tienen que contar las letras, yo no me pongo a contar las letras, ¿no? Y tiene que aceptar nulos, o sea, acá no. O sea, o podés no especificar o pones que no acepta nulos. Pero ¿por qué tiene que aceptar nulos? Porque si ya, por ejemplo, hubiesen insertado datos, no podemos poner que no acepta nulos, porque no podría, ¿cómo se llama? Agregar el campo. No tiene que aceptar nulos. Tiene que aceptar nulos, perdón. Ahora supongamos que nosotros creamos después una tabla sexo y queremos hacer que sea, bueno, un tipo primary, o sea, un tipo foránea. Y no queremos que sea de tipo varchar, sino que queremos usar números. Entonces, tendríamos que cambiar el tipo de dato, ¿no? De la columna, sexo. Entonces, ¿cómo haríamos? Alterar la tabla. Clientes. Cliente. ¿Con qué? O sea, alterar la cliente, alterando la tabla, alterando la columna. O sea, alter column. ¿Qué columna? La de sexo. Convirtiendo el tipo entero y que acepte nulos, ¿no? Bueno, y después ahora se nos ocurre decir, bueno, quiero eliminar esa tabla, ¿no? Entonces, alter table, alteramos la tabla cliente, la tabla no, el campo quise decir, mira. Alteramos la tabla cliente. Entonces sería drop column sexo, no, sexo. Entonces, ahora vemos 4 tipos de alteración de tablas, ¿no? Y por último les voy a enseñar, antes voy a repasar, ¿no? Cómo estas últimas 3 alteraciones una vez más. Entonces, alterar la tabla cliente con el agregado agregando el campo del tipo varchar 10 que acepta nulos. Alterar la tabla cliente alterando la columna sexo convirtiéndola en tipo entero. Y alterar la tabla cliente eliminando la columna sexo. Si acá ordenamos un poco, que les quiero marcar para que se acuerden más fácil, ¿no? Cuando está en el momento de escribir, es lo siguiente. Es que siempre empiezan las alteraciones con alter table, qué tabla, o sea, el nombre de la tabla a alterar, qué acción vas a alterar, ¿no? O sea, qué acción vas a llevar a cabo, y después lo que corresponde a cada acción, ¿no? O sea, el resto no se obedece igual, pero siempre lo mismo. Alterar una tabla con el nombre de la tabla a alterar y la acción. Nada más. Y ahora por último les voy a enseñar un elemento más para trabajar con las tablas sencillo, que es el de eliminar una tabla, que simplemente es drop table, o sea, eliminar, borrar la tabla. Por ejemplo, queremos borrar cliente, y simplemente ahí acabamos este video por hoy, y en la próxima nos encontraremos cómo insertar datos y cómo copiar datos de una tabla a otra, no con procedimiento organizado, sino de la forma engorrosa que es, o sea, agregar fila por fila. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me mandan, contactan el mail, y les voy a dejar la documentación para que puedan descargar.